Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 335 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, de la primera carta a los Corintios, capítulo 9 al 10, y el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos del 7 al 9. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Iconio. También en Iconio entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal modo que creyó una gran muchedumbre, tanto los judíos como de paganos. Pero los judíos que no aceptaron las palabras incitaron a los paganos y a los dispusieron contra los hermanos. A pesar de ello, Pablo y Bernabé se quedaron ahí bastante tiempo, hablando con valentía acerca del Señor, que confirmaba su predicación con los signos y prodigios realizados a través de ellos. La gente de la ciudad se dividió. Unos estaban a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Los paganos judíos con sus jefes idearon un plan para maltratarlos e incluso apedrearlos, pero ellos se dieron cuenta y escaparon a Listra y Derbe, ciudades de Liconia y a su alrededor, donde también anunciaron la buena noticia. Listra. Había en Listra un paralítico cojo de nacimiento que nunca había podido caminar. Un día, cuando estaba yendo a hablar a Pablo, este se quedó mirando con atención y, viendo que tenía suficiente fe como para ser sanado, le dijo con fuerte voz: «Levántate y enderézate». Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. La gente entonces, al ver lo que había hecho Pablo, comenzó a gritar en dialecto licaíno: «Son dioses que han tomado forma humana y han bajado hasta nosotros». Y llamaba a Zeus a Bernabé y a Hermes a Pablo, porque él era quien hablaba. Por su parte, el sacerdote Zeus, cuyo templo estaba a la entrada de la ciudad, hizo traer ante la puerta toro adornando con guirnaldas y, junto con toda la gente, pretendía ofrecer un sacrificio. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que estaba pasando, rasgaron sus vestiduras y caminaron hacia la multitud gritando: «Ciudadanos, ¿qué es lo que hacen? Nosotros somos de la misma condición que ustedes. Somos hombres y les anunciamos la buena noticia para que abandonen estos falsos dioses, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que cada pueblo siguiera su propio camino, aunque no dejó de darse a conocer por sus beneficios, enviándoles desde el cielo lluvia y temporadas fructíferas, y llenados de alimentos y alegría en sus corazones». Con esas palabras lograron convencer a la gente para que no les ofrecieran sacrificios, pero no les fue fácil. Para entonces llegó a Antioquía, a Pisidia y Iconio algunos judíos que ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y, pensando que estaban muertos, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero después de sus discípulos los insistieron. A él se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió a Derbe con Bernabé. Regreso a Antioquía de Siria. Pablo y Bernabé, después de anunciar el evangelio en Derbe y haber bastantes discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los exhortaban a permanecer firmes en la fe. Les decían: «Tenemos que pasar mucho sufrimiento para poder entrar en el reino de Dios». Designaron responsablemente en cada iglesia y, después de orar y ayudar, encomendaron al Señor en quien había creído. Luego atravesaron Pisidia, llegada a la Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalia. De ahí regresaron por mar de Antioquía de Siria, donde había sido encomendado la protección del Dios para la misión que acaban de realizar. Al llegar, reunieron a la comunidad y contaron todo lo que habían hecho Dios por medio de ellos. Y como había abierto a los paganos la puerta de la fe, Pablo y Bernabé permanecieron ahí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este momento donde Pablo y Bernabé anuncian la palabra, pero también los confunden al decir que son dioses. Hoy podemos descubrir que algunas veces confundimos nuestra fe con ciertas creencias
y sobre todo revolvemos nuestra fe con aquellas supersticiones. No revolvamos nuestra fe, al contrario, busquemos siempre la fe. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Renuncia a los propios derechos. No soy yo libre, no soy apóstol. ¿Es que no he visto yo a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes obra mía en el Señor? Si para otro no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues su condición de cristiano es la garantía de mi apostolado. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a ser asistidos por una mujer cristiana para hacer lo de los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro? ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que debemos hacer otros trabajos? Cuando has visto que un soldado corra con los gastos de la guerra, ¿quién planta una parra y no come su fruto? ¿Les parece que me baso en criterios humanos y que la ley no dice eso? Pues en la ley de Moisés está escrito: no podrás bozar al buey que trilla. ¿Lo dice Dios porque le preocupen los bueyes, o más bien refiriéndose a nosotros? Sin duda que está escrito para nosotros. Por tanto, el que hará como el que trilla debe hacerlo con la esperanza de participar en los frutos. Si en ustedes hemos sembrado bienes espirituales, ¿será mucho que recojamos bienes materiales? Si otros tienen derecho a participar de los bienes de ustedes, con mayor razón, y sin embargo, no hemos usado de estos derechos. Al contrario, lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que ejercen funciones sagradas viven de ese ministerio, y los que sirven al altar participan de lo que se ofrece en el altar? De la misma manera, el Señor ha ordenado que los que anuncien el Evangelio vivan del Evangelio, pero yo no he hecho uso de esos derechos, ni les escribo estas líneas para reclamarlos. Prefiero morir antes que... No, nadie va a privarme de este motivo de gloria. Porque anunciar el Evangelio no es para mí un motivo de gloria, es una obligación que tengo, y pobre de mí si no anunciara el Evangelio. Merecería con recompensa si hiciera esto por propia iniciativa. Por eso sí, cumplo con una misión que otro me ha confiado. ¿Dónde está mi recompensa? Está en que, anunciando el Evangelio, lo hago gratuitamente, no haciendo valer mis derechos por la evangelización. Al servicio de todos. Siendo como soy plenamente libre, me he hecho esclavo de todos para ganarme a todos los que pueda. Me he hecho judío con los judíos para ganarme a los judíos. Con los que viven bajo la ley de Moisés, yo, que no estoy bajo esa ley, vivo como les estuviera, a ver si eso le gano. Con lo que están sin la ley, yo, que no vivo al margen de la ley de Dios, pues mi ley es Cristo, vivo como si estuviera sin ella, ley, a ver si también a estos le gano. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. He tratado de adaptarme lo más posible a todos para salvar como sea alguno, y todo esto lo hago por el Evangelio, de cual espero participar. El ejemplo de los atletas. ¿No saben que en las carreras de los estadios todos corren, pero solamente uno consigue el premio? Corran de tal manera que lo logren. Los atletas se abstienen de todo con el fin de obtener una corona corruptible, mientras que nosotros aspiramos a una incorruptible. Yo pues corro, pero no sin rumbo. Lucho, no como quien da golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo domino, no sea que después de enseñar a los demás quede yo descalificado. Capítulo 10. Ejemplo de la historia israelita. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros antepasados estuvieron bajo nube. Todos atravesaron el mar, y el camino bajo la nube y atravesaron el mar. Todos fueron bautizados como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual.
Bebían en efecto de la roca espiritual que los acompañaba, roca que representa a Cristo. Sin embargo, la mayor parte de ellos no agradó a Dios, por eso fueron aniquilados en el desierto. Todas estas cosas sucedieron para que no sirvieran de ejemplo, para que no ambicionemos lo malo, como lo ambicionaron ellos, ni nos hagamos idólatras, como algunos de ellos. Según dice la Escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó luego a divertirse, para que no nos entreguemos a la lujuria, como se entregaron algunos de ellos, y en un solo día perecieron 23,000, para que no provoquemos al Señor, como lo hicieron algunos de ellos, y murieron mordidos por serpientes, para que no se quejen, como algunos de ellos se quejaron, y perecieron a manos del exterminador. Estas cosas les dio a manera de ejemplo y se han escrito para que sirvan de lección a los que hemos llegado al final de los tiempos. Así pues, quien se sienta seguro, tenga cuidado de no caer. Ninguna prueba han tenido que sobrepase lo soportable, y pueden confiar en que Dios no permita que sean puestos a prueba por encima de sus fuerzas. Al contrario, con la prueba recibirán fuerzas suficientes para superarlas. Rechazo de idolatría. Por lo cual, hermanos míos, queridos, eviten la idolatría. Les hablo como a personas prudentes capaces de valorar lo que les digo. El cáliz de bendición y bendecimos, ¿no es acaso participación de la sangre de Cristo? Y el pan que participamos, ¿no es acaso la participación del cuerpo de Cristo? Pues si el pan de uno solo y todos compartimos ese único pan, ¿todos transformamos un solo cuerpo? Ahí tienen el ejemplo del pueblo israelita. Lo que comen las víctimas sacrificadas no quedan vinculadas al altar. Con esto no pretendo decirles que la carne sacrificada a los ídolos tenga algún valor especial, que los ídolos sean algo. Lo que quiero decir es que los paganos sacrifican a esas víctimas a los demonios y no a Dios. Yo no quiero que ustedes queden vinculados con los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y la de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar la ira del Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Busca el provecho del prójimo. Todo está permitido, dice algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo esté permitido, no todo aprovecha a los demás. Que nadie busque a propio interés, sino el del prójimo. Coman de todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia, pues el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si los invita un no cristiano y aceptan la invitación, coman todo lo que les ofrezcan sin ningún problema de conciencia. Pero si alguien les advierte, esto es carne sacrificada a los ídolos, no la comas, en atención a quien la advirtió y por motivo de conciencia. Y no hablo de la propia conciencia, sino de la del otro. ¿Y por qué preguntarás? ¿Va a quedar coartada mi libertad por la conciencia del otro? Si participo en la banquete dando gracias a Dios, ¿por qué voy a ser criticado por aquello mismo por lo que doy gracias? En cualquier caso, ya coman, ya beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo por la gloria de Dios y no sea ocasión de pecado ni para judíos, ni para paganos, ni para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro complacer a todos en todo, no buscando mi conveniencia sino a los demás, para que se salven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 9 y 10, donde San Pablo nos sigue orientando acerca de nuestras actitudes y sobre todo esa comunión que debemos de tener. Meditemos. ¿Cuántas veces necesitamos de esa comunión con nuestros hermanos sin caer en pecado? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de la primera carta a los Corintios, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos del 7 al 9. El que guarda la ley es hijo inteligente, el que anda con libertinos avergüenza a su padre. El que aumenta su riqueza cobrando con usura, la acumula para quien se apiada del pobre. Si una cierra su oído y no escucha la ley, hasta su oración es odiosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor Jesús, muéstranos tu camino, muéstranos tu verdad, muéstranos la vida, para que cumpliendo la ley
y sobre todo, buscando nuestra buena conciencia, podamos alcanzar la gracia y la misericordia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos ir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.